Bienvenidos una vez más a nuestra octava semana de la escuela bíblica. Bien, excelente trabajo todos aquellos que durante todas estas semanas estuvieron leyendo, memorizando, indagando, estudiando, repasando cada una de las lecciones también que vamos dando. Realmente este es solamente el comienzo. Seguramente hay muchas cosas más para poder seguir estudiando la palabra de Dios. Así que les animo a seguir estudiando en todas las clases que van a venir también en el futuro. Pero vamos a orar, tenemos un tema importantísimo para compartir en esta oportunidad y necesitamos la guía y la dirección del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo donde podemos compartir tu maravillosa palabra. Gracias por darnos de tu amor, tu misericordia, y ayúdanos a entender este tema tan importante que habla de la seguridad de nuestra salvación. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, por darnos esta nueva oportunidad. Dejamos todo en tus manos. Señor, danos de tu sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como he presentado, vamos a ver durante esta clase la seguridad eterna del creyente. Hay personas, hay hermanos en Cristo que no tienen la seguridad de su salvación o basan la seguridad de su salvación en ciertas condiciones, también en su forma de sentir, en su forma de estar. Entonces, este tema es importantísimo porque nos ayuda a desarrollarnos como cristianos también. La salvación como un don de Dios nunca se puede perder. Comenzamos de esta manera. Anderson, un escritor, dice que una vez que crees, nunca puedes perderte, nunca puedes ir al infierno. Cristo siempre será tu Salvador. Puedes estar seguro de tu destino eterno de una vez y por todas, de tal manera que nunca tienes que preocuparte por ello. ¿Se dan cuenta? La salvación es un don, es un regalo de Dios. Pero, ¿sobre qué está fundamentada nuestra seguridad de nuestra salvación? Vamos a ver. La base bíblica de la seguridad de nuestra salvación descansa básicamente en dos cosas fundamentales. Primero, la muerte de Cristo, que fue eficaz para perdonar, escuchen bien, los pecados pasados, presentes y aún futuros, confesados y no confesados, conscientes e inconscientes. Y lo hizo de una vez y para siempre. Entonces, ¿dónde está basada nuestra seguridad de salvación? En la obra perfecta, maravillosa de Cristo. Miren estos pasajes. Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10 es un pasaje maravilloso de la palabra de Dios. Ahí el Espíritu Santo comparó el sacrificio de los toros y de los machos cabríos con el sacrificio superior de Jesucristo. Los sacrificios anteriores nunca pudieron tratar con los pecados futuros de las personas. Por tanto, ¿qué tenían que hacer? Volver, repetir, tenían que ir año tras año practicando este sacrificio para cubrir los pecados, pero los pecados pasados. No podía tratar con los pecados futuros. En contraste a todo esto, el sacrificio de Cristo puso fin a esto y el resultado está en tres verdades importantísimas. Vamos a verlas. La primera, el sacrificio de Cristo fue una vez para siempre. Esta expresión
se va repitiendo en Hebreos capítulo 10. Esa palabra se usa una vez con relación a la muerte de Cristo 4 de las 5 veces que aparece en el Nuevo Testamento. Esta frase, una vez, aparece 5 veces, en 4 está relacionada con la muerte de Cristo. Hebreos 7:27 dice que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez, ahí está, para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿sobre qué está fundamentada nuestra seguridad? En la obra de Cristo. ¿Por qué podemos decir esto? Bueno, porque la palabra de Dios asegura que fue hecha una vez. Pero aún más, fíjense, el sacrificio de Cristo fue hecha una sola vez, pero para siempre. Esa expresión para siempre, para reforzar esta idea de la eficacia de la muerte de Cristo, para perdonar futuros pecados, se utiliza esta expresión. La palabra se usa solo en el libro de Hebreos 4 veces. Significa para siempre, para siempre, para siempre. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Se dan cuenta? Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue una sola vez para siempre. No tiene que volver a repetirse ese sacrificio. Fue hecho una sola vez y esto nos da la seguridad eterna. Pero un concepto más. El sacrificio de Cristo fue eficiente para quitar los pecados de los hombres. La palabra que se utiliza allí en el griego literalmente significa remover una cosa de alguien o algo, quitarlo, sacarlo. A través de su muerte, Cristo removió de en medio aquello que justamente culpaba y condenaba al hombre. ¿Qué era? El pecado. El pecado. Si el pecado del hombre, o sea, la culpabilidad y la condenación, ha sido removido, ha sido quitado, no hay nada que impida nuestra seguridad. ¿Se dan cuenta? La seguridad eterna de nuestra salvación no está basada en mis obras, en lo que yo hago, no está basada en mi forma de sentirme, si me siento bien, si no me siento bien. Está basada en la obra completa y absoluta de Cristo, hecha una sola vez, para siempre, para quitar los pecados, para remover los pecados. Hebreos 10:11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Los sacerdotes de la antigüedad tenían que ir constantemente y hacerlo. Pero Cristo quitó el pecado, la culpabilidad, la condenación que estaba sobre nosotros. Entonces, ¿sobre qué se fundamenta nuestra seguridad de salvación? Sobre la obra de Cristo, hecha una sola vez, para siempre, para quitar los pecados. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahí está mostrando, significando que la obra fue completa, absoluta. Ya no hay más nada para hacer. No hay nada que nosotros podamos hacer, porque si no estaríamos diciendo de que el sacrificio de Cristo
no fue completo. Si nosotros tenemos que hacer algo humanamente, el sacrificio de Cristo no estaría completo. Pero la Biblia nos asegura de que ya Cristo ha cumplido absolutamente todo el sacrificio. Decíamos que la base bíblica descansa sobre el sacrificio de Cristo, pero también nuestra salvación depende de la obra del Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea, ¿sobre qué está basada nuestra seguridad? Sobre la obra de Cristo, pero también sobre la obra del Padre. ¿Cómo? Preservando a los que tienen una relación con Él. ¿Se acuerdan? San Juan 10:28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Pero también cumpliendo su promesa a los suyos. Allí en Romanos capítulo 4, versículo 21, está hablando de Abraham, que él creía que Dios podía cumplir sus promesas, pero también cuidando y protegiendo a los suyos. Esa es la obra de Dios Padre. Nos preserva, nos cuida, nos guarda, cumple sus promesas y nos protege absolutamente de todo. Pero también no solamente está basada sobre la obra del Padre, sino también sobre la obra del Hijo. Ahí en San Juan 10:27 al 30 dicen: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Ven lo que dice Jesucristo? Él dice que nadie puede quitar a aquellos que están en la mano del Padre. El Padre, la obra de Dios el Padre, ahí está fundamentada nuestra salvación también. Pero también en la obra del Hijo, como dije. Su intercesión como nuestro abogado y sumo sacerdote nos confirma de que estamos seguros en Él. Su poder para preservar y cumplir su promesa también. Nos están diciendo de que estamos seguros en Él. Romanos 8:33 al 34 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Se dan cuenta la seguridad que tenemos? Y no es por lo que usted piense o lo que yo piense, sino por la obra perfecta de Cristo hecha una vez para siempre para quitar los pecados, pero también por la obra del Padre para cuidarnos, para protegernos, por la obra del Hijo, de su intercesión, de su poder para preservarnos y cumplir su promesa, pero también la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reside permanentemente en el creyente. Eso lo encontramos allí, tienen los versículos. También dice que el sello del Espíritu Santo garantiza la salvación eterna. El sello representa autenticidad, protección, posesión. Cuando nosotros creímos en Cristo como nuestro Salvador personal, dice Efesios 4:30, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Esa es una garantía que representa autenticidad, pertenecemos a Dios. Representa protección, representa posesión, le pertenecemos a Dios. Pero también es una garantía de nuestra herencia. El Espíritu Santo que está en nosotros es el depósito autentificando la posesión adquirida. Dios nos compró, Dios nos selló con su Santo Espíritu y esa es la garantía de que un día vamos a estar eternamente con Dios en el cielo. ¿Se dan cuenta? La seguridad que tenemos no es por nosotros, es por la obra completa de Cristo, por la obra del Padre,
por la obra del Hijo, por la obra del Espíritu Santo. Pasajes donde descansa completamente nuestra certeza en Dios y en Cristo. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es importante, marquen estos versículos en su Biblia. Primera Juan 5:11 al 13 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Usted tiene al Hijo? ¿Usted recibió a Cristo como su Salvador? Tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepamos. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora, esta seguridad de nuestra salvación no nos da libertinaje para hacer lo que queremos, no. Nos da libertad para vivir, para disfrutar, para servir al Señor. No es que tenemos libertad para hacer lo que queremos, no, no, no. Como decía el apóstol, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir pecando para que la gracia sobreabunde? No. Tenemos que vivir bajo la voluntad de Dios, sometidos a Dios, pero sabiendo, teniendo la certeza, como dice 1 Juan, para que sepáis que tenéis vida eterna. Hay gente, cristianos, que viven toda la vida, están en esa inseguridad. Hoy soy salvo, mañana no, hoy sí, no, sí, no. Esa falta de certeza en sí mismo no les permite desarrollar su vida. Hermanos, tenemos esta certeza que no está basada en nosotros, está basada en la obra de Cristo, una vez para siempre quitó los pecados, pero está basada en la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que usted y yo tengamos seguridad de nuestra salvación. Una aclaración sobre este tema. ¿Una persona regenerada debe o no tener fruto en su vida? Obviamente, debe tener fruto en su vida. Pero lo que estamos argumentando es que el fruto no es la base de nuestra certeza. A ver si se entiende. El hecho de que nosotros somos hijos de Dios, si dice Dios que nos preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas, para que nosotros podamos hacer realmente obras que muestren Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses capítulo 1 y capítulo 2, muestra eso, de que aquellos que creímos en Cristo como Salvador, mostramos nuestras obras, pero esta no es la certeza de nuestra salvación. ¿Se dan cuenta? Si una persona ve su fruto de perseverancia como su única base de certeza, nunca puede tenerla. Si esas obras son la certeza de nuestra salvación, la seguridad de nuestra salvación, un día hacemos más o menos buenas obras, otro día no tanto. ¿Entienden el concepto? El concepto de nuestra seguridad no se basa en nuestras obras. Tenemos que hacer buenas obras, ¿no? Si tenemos fe, se demuestra, pero no es la certeza. Nuestra certeza, ¿dónde está basada? En la obra de Cristo, en la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Entienden? Nosotros creemos que una persona puede tener absoluta certeza de que es nacida de nuevo en el momento en que cree. Podemos darle esta seguridad no debido a un cambio en su vida que podemos sentir o ver, sino porque creemos sin duda alguna las promesas de Dios que ofrecen vida eterna como un regalo gratuito a todo aquel que cree en Jesucristo como el Hijo de Dios y Salvador de sus pecados. Ahí está la certeza. Sí, vamos a hacer buenas obras,
Pero ahí no está la certeza de nuestra seguridad de salvación. Está en que un día creímos en Cristo y Él quitó del medio nuestro pecado. Y eso nos da seguridad de la vida eterna. Lo que une a un padre y su hijo es una relación permanente. Nada de lo que el hijo puede hacer, y podemos pensar en muchas cosas, rebelarse o negar a su propio padre, nada puede alterar o anular la relación con Dios. Nuestros hijos son así. A veces nos desobedecen, los disciplinamos, nos enojamos, discutimos. A veces nos distanciamos, pero nunca dejan de ser nuestros hijos. Lo mismo con Dios. Nunca dejamos de ser hijos de Dios. Tal vez Dios nos tiene que disciplinar, tal vez Dios nos va a acomodar, nos va a hacer volver al camino correcto, pero nunca dejamos de ser hijos de Dios. Otro tema es la intimidad de la relación con Dios. ¿Se dan cuenta? Ahí depende de la comunión entre mi persona y Dios. Si el hijo rebelde se arrepiente y pide perdón al padre, la comunión se restablece. Pero la relación entre hijo y padre es siempre la misma. Esto no cambia en absoluto. Esto tiene que quedar bien claro. A veces confundimos relación con comunión. Son dos cosas diferentes. La relación de padre a hijo no cambia. La comunión sí puede variar. A veces estoy bien, a veces no estoy bien, a veces estoy con mayor comunión con Dios que con otras veces. ¿Se dan cuenta? Entonces no tenemos que confundir esto. Como conclusión, si bien el fruto de nuestra salvación es importante, tocante a la certeza de salvación, solo tiene un papel corroborativo, secundario y no primario. El hecho de que podamos hacer cosas no es el fundamento de nuestra salvación, de nuestra seguridad eterna. Es secundario, es corroborativo, o sea, aquel que realmente conoció al Señor seguramente va a obrar conforme a eso, pero ahí no está la base. La base está en la obra absoluta de Cristo. La obra del Padre, en la obra del Hijo, en la obra del Espíritu Santo. Como explica Anderson es un escritor, dice, cuando entendemos la diferencia entre relación y comunión, podemos entender cómo alguien puede morir en un accidente automovilístico con un pecado no confesado y aún así ir al cielo. Simplemente la confesión de pecados conocidos es el requisito de Dios para tener comunión. Allí está en Primera de Juan, lo leo, Primera de Juan capítulo 1 versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión no tiene nada que ver con relación. El cristiano que muere con un pecado no confesado aún tiene la relación de padre a hijo, pero muere sin comunión con su padre. Ahí está la situación. Entonces, hermanos, no confundamos relación con comunión. Son dos cosas
Esto es importante. Algo importante también, y es otra de las verdades que los autores bíblicos enseñan, es sobre nuestra posición en Cristo y nuestra condición durante nuestra vida en esta tierra. Efesios, capítulo 1, versículo 3, nos está hablando de nuestra posición. ¿Se acuerdan? Que fuimos hechos santos, a los santos y fieles. Esta es nuestra posición en Cristo. Dios nos ve como esos santos, apartados para Dios. Pero otra cosa es nuestra condición durante nuestra vida. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Nuestra comunión con Dios. Eso va variando, va fluctuando. A veces no tenemos ni ganas de leer la palabra de Dios. A veces estamos allí dispuestos, predispuestos para estudiar, para compartir, pero a veces no. Entonces, una cosa es relación y otra cosa es comunión. Otra cosa es posición. Nuestra posición es eterna en Dios. Nuestra condición de nuestra vida diaria va variando. Va variando. Otro concepto importante es cuál es la condición para la salvación y cuál es la condición para discipulado. Ahí hay una confusión muchas veces. La condición para la salvación, ¿cuál es? Para ser salvo, ¿cuál es la condición que necesitamos? Es creer. Es creer. Allí en Marcos 16, 15 y 16 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. La condición es creer. San Juan 20, 31, lo leo de aquí de la Biblia, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Se dan cuenta? Dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Algo importante que a veces se confunde es la condición para salvación y la condición para ser un discípulo. La condición para salvación es creer. Ahora la condición para ser un discípulo es ser bautizado, guardar los mandamientos de Dios. Allí en Mateo está, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Para creer, para ser salvo, necesitamos solamente creer. Para ser un discípulo, ya necesitamos bautizarnos, hacer pública nuestra decisión interna, que eso es el bautismo, y también guardar la palabra de Dios. Lucas 14, 25 al 33 dice ahí todas las condiciones del discipulado, del discípulo. Si alguno viene a mí y no aborrece, ¿se dan cuenta? Está hablando de ser discípulo, no de creer para salvación. Está hablando de ser un discípulo. Entonces, estas diferencias necesitamos saberlas, entenderlas. ¿Para qué? Para no confundirnos. Cuando usted vaya a leer la Biblia, cuando lean la Biblia, miren en qué contexto está hablando. Porque si no, si agarramos un pasaje, como decíamos allí, el de Lucas, capítulo 14, desde el versículo 25 hasta el 33, y dice todas estas cosas, y uno dice, uy, si no aborrezco a mi padre, a mi madre, si no hago esto, si no hago aquello, no puedo ir al cielo. No, está hablando de ser un discípulo.
para ir al cielo necesitamos creer. Lo tomamos por fe cuando creemos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Espero que quede claro estos conceptos. Vamos a lo último que quiero mostrar en esta materia, que es una salvación tan grande. Toda la teología de la salvación es lo que llamamos la glorificación. En nuestra justificación por la fe en Cristo Jesús fuimos salvos de la condenación del pecado. Cuando fuimos justificados, fuimos salvos de la condenación. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En la santificación, esa santificación progresiva que estuvimos viendo también, estamos siendo salvos del poder del pecado en nuestras vidas diarias. Romanos capítulo 6, vuelvo a repetirlo, está hablando de eso, de que ya no tenemos que obedecer al pecado. Pero en la glorificación, nuestro Señor nos salvará de la presencia del pecado de una vez y para siempre. Vamos a estar glorificados. A eso llamamos glorificación. En Romanos 8, 29 y 30 se la conoce allí como la cadena de oro, porque va mencionando algunas cosas que Dios va a hacer. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Para qué Dios nos predestinó? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Dios. Pero también nos llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, nos declaró justos delante de Dios. Y a los que justificó, a estos también glorificó, dice la palabra de Dios. La glorificación tiene que ver con la etapa culminante, final, de nuestra salvación. Envuelve el estado de nuestra perfección moral y espiritual. Es la plena conformación a la imagen de aquel que nos creó. ¿Se dan cuenta? Vamos a ser conformados a la imagen de Cristo. Y aquí este pasaje está corroborando esto. Aquellos que fuimos justificados, salvados, reconciliados, todo lo que estuvimos viendo, un día vamos a ser glorificados, conformados a su imagen. ¿Qué envolverá la glorificación? La glorificación envuelve la perfección del creyente. Como un escritor dice, el cristiano en el estado intermedio gozará de bendiciones extraordinarias, tales como verá al Señor, porque cuando estemos en la presencia del Señor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver al Señor, experimentaremos la perfección moral del alma, seremos libres de la decepción del poder y de la presencia del pecado, y seremos conformados a la imagen de Cristo. Todo esto va a ser la glorificación, pero también la perfección del cuerpo. En el arrebatamiento de la iglesia, el cuerpo de los creyentes serán glorificados. El tormento, el dolor y la muerte serán eliminados por completo. ¡Qué maravilloso! Va a ser el día cuando estemos en la presencia del Señor. Concluimos con este hermoso pasaje de 1 Corintios 15, 51 al 55. Dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Qué manera más maravillosa de concluir esta materia. Una salvación tan, pero tan grande que Dios nos ha dado. Espero que cada una de las clases haya sido de bendición para afirmar conceptos en nuestra vida, para tener seguridad completa y absoluta de que nuestra salvación no depende de nosotros, depende exclusivamente de la obra hecha por Cristo en la cruz del Calvario, donde está involucrado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tenemos seguridad eterna. Vamos a concluir este tiempo. Padre, te damos gracias por poder compartir durante todas estas semanas tu maravillosa palabra. Gracias por terminar mirando, Señor, la victoria plena, completa, absoluta que tú has ganado allí en la cruz del Calvario. Gracias por la seguridad eterna que tenemos. Gracias, Señor, por cada hermano, cada hermana, cada persona que pudo disfrutar de estas clases. Te rogamos que tú coloques en nuestro corazón cada concepto y que podamos vivir conforme a ellos. Te damos muchas gracias por todo. Pedimos tu bendición sobre cada uno de nosotros. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Permítanme despedirme. Fue un gran placer haber podido compartir todas estas semanas. Esta clase fue de gran bendición, de desafío para mi vida también. Que Dios les bendiga. Ya seguramente van a recibir instrucciones en cuanto al examen final. Lo van a rendir bien, no se preocupen. Voy a hacer una guía con las preguntas que vamos a tomar. Es para solamente una forma de aprender, el hecho de volver a recordar lo que estudiamos y que esos conceptos queden en nuestra mente y nuestro corazón. Que Dios les bendiga ricamente.